Buenas noches a todos. Ya. Estuve buscando algunas preguntas y encontré las que les voy a mostrar. Son 45 preguntas, si no me equivoco. Igual por el grupo de todos ustedes les pasé otras preguntas que también encontré, tenía guardadas ahí. Algunas se repiten, hay otras que que no están en el PDF que les pasé. Creo que les pasé un PDF y un documento de Google. Lo que están en mensaje escrito son las preguntas, como para decirlo más, las más de hace poco tiempo. Esa me la pasaron en mi año. Y las otras que les pasé en documentos son un poquito más antiguas, son de 2018, 2017, por ahí. Así que, bueno, vamos a comenzar ahorita. Primero, voy a explicar cómo funciona el examen, cómo proceder en sí el examen. Primeramente, los van a evaluar, si no me equivoco, era por 2,5 puntos, que eso vale totalmente lo que es radiografía de tórax. En radiografía de tórax suele hacerlo el auxiliar. El auxiliar es el que les pregunta todo lo de radiografía. Depende de él qué cosas le va a preguntar. En mi caso, yo preguntaría los criterios de calidad y interpretación directamente de radiografía. El doctor seguramente me va a dar varias radiografías para que yo les muestre y ustedes tienen que interpretarla. Así que eso va a ser su examen, la interpretación directamente, criterios de calidad. Y si es que es una radiografía que no sé, es normal, puede que les haga una pregunta extra de cuáles son los criterios de radiológicos, diagnósticos de derrame pleural o atelectasia, cosas así. Que eso ya cada auxiliar ya les ha pasado incluso su propia clase de radiografía. Bueno, para hacer un pequeño repasito de la interpretación de radiografía de tórax, primero los criterios de calidad son penetración, rotación, inspiración, angulación y cobertura y posición del paciente, que son las cosas que ustedes tienen que mencionar de la radiografía que les vaya a tocar. Claro, si les pregunta eso, cuáles son los criterios de calidad de tal radiografía, y ustedes tienen que ver si está bien penetrada, y para ver eso tienen que asegurarse de que la columna vertebral se vea visible a través del corazón. En la rotación, para ver si está bien rotada la radiografía, tendríamos que revisar la parte de la cabeza de la clavícula y vamos a trazar una línea media cerca de, bueno, por donde están las vértebras, y vamos a calcular que estén bien equidistantes tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces ahí podemos decir que no está rotada, que está normal. En la inspiración vamos a contar las 10 costillas posteriores y las 6 anteriores. Si tenemos entre 9 a 10 posteriores y entre, bueno, 6 o más anteriores, quiere decir que tenemos una buena inspiración de tal radiografía. Van a ver que hay algunos pacientes que, ojalá no les toque esa radiografía, pero hay algunos pacientes que no tienen una buena inspiración como tal y se ve bien pequeño los campos pulmonares. Igual cuéntenlo y ustedes si ven esos criterios, entonces dice que está bien inspirada. En la angulación y la cobertura, en la angulación tenemos que fijarnos que la cabeza de la clavícula se encuentre en el tercer espacio intercostal. Y la cobertura se refiere a cuánta cobertura tenemos del campo pulmonar. En este caso tenemos que revisar que las escápulas se encuentren fuera del campo pulmonar. En caso de que vean que gran parte de las escápulas se encuentra dentro de los campos pulmonares, entonces podemos decir que está con poca cobertura, tenemos una cobertura. Y si tenemos una radiografía que sí se le ve bastante bien los campos pulmonares y sus escápulas están fuera, o al menos la mayor parte de las escápulas están afuera, entonces tenemos una buena cobertura de los campos pulmonares. En la posición del paciente solamente tenemos que decir qué posición está, si está parado o si está en decúbito lateral. Eso es fácil de saber y lo pueden saber viendo
la bulla gástrica, que ustedes van a ver que en la parte donde está el estómago, donde está el estómago van a ver como un nivel hidroaéreo y se va a ver como una burbuja básicamente y ahí está el nivel hidroaéreo. En ese nivel hidroaéreo si se encuentra así normal en horizontal es porque la presa está parada, pero en caso de que el nivel hidroaéreo se encuentre en vertical, entonces podría decirse que la persona está en cúbito lateral. Eso es porque como es un líquido, literalmente, entonces va a ir con la gravedad. Si está parado, se va a ver horizontal, si está echado, va a estar en vertical. Y ahora, hablando de la interpretación de la radiografía como tal, primero se interpreta de afuera hacia adentro. Aquí me equivoqué, esto de afuera hacia adentro está al revés. Ya, en la parte de afuera primero vamos a ver las partes óseas. Vamos a ver si no tenemos alguna fractura, puede ser en alguna costilla, en la clavícula. En el esternón podemos ver la cabeza del húmero, podemos ver incluso las escápulas y parte del húmero también, en la parte de arriba, la parte más proximal del húmero. Podemos ver el tejido celular subcutáneo como segunda opción. Vamos a fijarnos en la grasita del paciente, si no tenemos algún enfisema subcutáneo. Un enfisema subcutáneo se vería radiolúcido. Parte de la grasa se ve como medio gris. Y entonces cuando tenemos aire se ve negro, radiolúcido, básicamente. Y si tenemos partes bien radiolúcidas en el tejido subcutáneo, entonces podríamos sospechar de algún enfisema subcutáneo, que es cuando hay aire, presencia de aire en el tejido adiposo. Luego vamos a revisar el mediastino para ver parte de lo que es la tráquea, si está centralizada. Vamos a ver los arcos que se encuentran en el mediastino, el arco aórtico, pulmonar, la aurícula o ventrículo derecho, la aurícula izquierda. Vamos a revisar también cómo está el corazón, si el corazón está, si no tiene alguna cardiomegalia o si está normal. Luego vamos a revisar el campo pulmonar derecho y luego el izquierdo y así vamos interpretando. Esa sería la parte que generalmente es como enseñan cómo se interpreta una radiografía de afuera hacia adentro. En caso que, no sé, quizás le toque el doctor que pregunte, pues yo diría que pueden empezar interpretando desde afuera, diciendo que no tiene ninguna fractura en los huesos, y ya luego se vayan directamente a lo que ven en los pulmones, porque algo que yo he visto que cuando el doctor habla de radiografía, él se va directamente a las lesiones que vemos en los pulmones. No se puede hacer que la radiografía sea un derrame pleural, entonces vamos a decir los tres criterios. En eso yo creo que podría ser suficiente, pero igual pueden intentar hablando desde el inicio, así como interpretación de afuera hacia adentro, o incluso hablando de los criterios de calidad primero y luego la interpretar. Más o menos para probar cómo le gusta al doctor en sí. Porque hasta ahorita en ninguna práctica he visto que haya sacado a alguien a interpretar. Bueno, eso. Algo que me había olvidado poner aquí. Bueno, aquí literalmente está la proyección. ¿Qué tipo de proyección es la radiografía? Hay algunos criterios específicos para la proyección, la AP y la PA. Y eso también debería mencionarlo, porque si ustedes dicen que la radiografía es PA, ¿sí? Posterior anterior, puede que les pregunten, ¿y por qué es posterior anterior? ¿Por qué cree que es posterior anterior y no es AP? Y los criterios para una radiografía posterior anterior es que primero tenemos la presencia de la bulla gástrica, que es la que les dije. Segundo, las escápulas se encuentran fuera de los campos pulmonares. Tercero, las clavículas están en B, en V, esta B, la B chica, o están oblicuas. Y el último criterio es el corazón se encuentra en un tamaño normal, pero el corazón de por sí no es algo que debamos usar como un criterio. En el libro dice eso, pero no creo que sea un criterio adecuado porque hay personas que tienen cardiomegalia
Y no porque tenga un corazón grande significa que sea AP. Pues así como en las PA todo lo que mencioné está todo eso, en la AP es todo lo contrario. En la AP no se ve la bulla gástrica, tampoco se ve el corazón pequeño, sino que se ve agrandado. Las escápulas se encuentran dentro de los campos pulmonares y las clavículas igual se encuentran más horizontalizadas. Ahora, hay algo que siempre veo que me preguntan desde el año pasado, y es que en algunas radiografías que son PA, las clavículas están horizontalizadas. La verdad no sé, pero si hablamos del libro en teoría, debería ser así, como en B. En realidad no son tan así, ¿no? Es como que están así, medias oblicuas, pero parecen una B chica. Eso es lo que hice en teoría. Ahora que en la práctica sea un poco diferente, quizás sea por las diferencias anatómicas que tenemos cada persona, que puede variar, es válido. Pero sí, esos son los tres criterios más importantes eh, para, para saber si es una radiografía posterior anterior. Lo repito, la presencia de la bulla gástrica, escápula fuera de los campos pulmonares y la clavícula oblicua o en B chica. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas de examen que estuve buscando. Ya pasamos con el auxiliar que le va a tomar el examen de radiografía. Usted ya se ganan sus 2,5, sus 2 puntos, depende cómo lo haga. Y luego van a pasar a la oficina del doctor y ahí les va a tener bolitos. Y esos bolitos hay 3 preguntas, de 3 a 4. Ya, estas son las preguntas más comunes que el doctor pregunta, que veo que se repite cada año. Tenemos primero la parte de un estetoscopio. Primeramente tenemos las olivas, que son lo que colocamos en las orejas como auriculares. Tenemos las ojivas, que son los tubos auditivos, que son de metal. Tenemos el muelle, este es el muelle, todo esto es el muelle. Aquí está el tubo en Y, porque parece una Y, pero se llama así. Tenemos la manguera, que es todo el largo del estetoscopio. Tenemos la cabeza, donde se encuentra la campana y el diafragma, o membrana también se llama. La que el doctor pidió para las prácticas es la membrana doble, de doble frecuencia, que tiene una membrana y una campana. En donde en esos estetoscopios que tienen las dos, una campana y una membrana, van a ver que se gira para cambiarlo uno al otro. Y eso lo que gira es el vástago o el conector que está por ahí encerrado. Bueno, esto es bastante sencillo, la verdad. Si le toca a alguien esto, qué bueno. Otra cosa que le gusta preguntar es cuáles son las partes del esfingomanómetro, que por si no le sabían o no conocían su nombre, con lo que medimos la presión arterial, a eso le llamamos esfingomanómetro. Y aquí tenemos lo grande que es el brazalete, que es lo que colocamos en el brazo. Tenemos el manómetro, que es donde vamos a ver en qué parte de los milímetros de mercurio se escuchan los tonos, los ruidos de Korkov. Eso sí, si les pregunta qué escuchamos al momento de medir la presión arterial, son los ruidos de Korkov. Tenemos los tubos o las vías, luego tenemos la válvula de aire, la que enroscamos al momento de abrir o cerrarla para insuflar, eso se llama válvula de aire. Y luego tenemos la perilla de goma, que es con la que vamos a insuflar al esfingomanómetro. Otra cosa que pregunto normalmente son la topografía torácica. Ya. Primeramente aquí en esta parte tenemos las zonas, tanto anterior, esta es anterior, como las posteriores. En la parte anterior, primero yendo con la zona, aquí tenemos la clavícula, y la clavícula nos va a dividir en dos zonas, una superior y otra inferior. Y como aquí está la clavícula, como podemos adivinar, la zona arriba de la clavícula se llama zona supraclavicular, la zona de abajo se llama zona infraclavicular.
En esta zona de aquí es una zona totalmente diferente, más o menos entre cuarto espacio intercostal, por ahí, o tercer espacio intercostal, está debajo del pezón, hasta más o menos hasta la sexta costilla, se encuentra la zona mamilar. Se llama así porque aquí se encuentra la mamila. Y abajo de la zona mamilar tenemos el hipocondrio. Tenemos un hipocondrio izquierdo y uno derecho. Hablando de las líneas, tenemos la línea clavicular. La línea que se encuentra bien en el centro del esternón es la línea medio esternal, que es esta de aquí. Al lado de la línea de la medio esternal, en los bordes del esternón, tenemos la línea esternal. Y al lado de esta se va a encontrar la línea paraesternal. Y al lado de esta línea paraesternal está la línea medio clavicular, que divide la clavícula a la mitad. Ahora esto es algo un poco curioso por si lo han notado, porque la paraesternal es esta línea de aquí, no es la línea que se encuentra justamente al ladito a los bordes del esternón. En el SUROS lo clasifica de esta forma, así que de esta forma lo tienen que decir. Después tenemos la otra línea esta de aquí, que es la tercera costal y la sexta costal, que es la de abajo. Ahora volviendo a recapitular, tenemos la línea medio esternal, está en medio del esternón. Tenemos la línea esternal como tal, que es básicamente el borde del esternón. Tenemos la línea paraesternal que se encuentra al lado de la línea esternal y la línea medio clavicular. Esta línea de aquí es la axilar anterior, por si acaso. Y las líneas horizontales son la clavicular, la tercera costal y la sexta costal. Suficiente con eso. Ahora en la parte posterior también tenemos zonas y tenemos líneas. Primero tenemos la... Pero un último... En esta zona, como se encuentra la escápula, que esta es la más fácil de recordar, tenemos la zona escapular, que es toda esta parte de aquí. Debajo de la escápula tenemos la zona infraescapular externa y esta es la infraescapular interna, que lo va a dividir esta línea de aquí. Encima de la escápula tenemos la supraescapular externa y la supraescapular interna. La línea de abajo que se encuentra aquí es la línea, la sexta costal, que es la misma que está aquí. Sexta costal. Y esta zona de aquí, que me olvidé decir, la que está entre la línea vertebral y la línea, no me acuerdo sus nombres. Sí, la línea escapular y la línea vertebral está la zona escápulo-vertebral. Ahora tenemos, esta es la tercera costal y la línea, si no me equivoco, es la línea external, igual se llamaba, no external. Ahorita se los verifico, me olvidé el nombre de esta de aquí, la de arriba. Bueno, ya tenemos la línea vertebral y la línea escapular. Sí, esta es la escapular, esta es la sexta costal, la tercera costal. En un rato le verifico ese nombre, el nombre de estas dos líneas, ya que se me olvidaron. Ya, en la parte lateral tenemos las axilares, todas se llaman axilares. La zona axilar superior, la zona axilar inferior. Las líneas que la separan a esta zona son la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Aquí tenemos la sexta costal y la tercera costal. Y otra pregunta que el doctor hace son los tipos de hemorragia. Y cuando yo leí esta pregunta, primero yo pensé tipos de hemorragia, puede ser hematemesis,
no sé, hemoptisis, pero creo yo que se refiere a esto, porque eso está también en el sur, los tipos de hemorragia, pero debajo de la piel, hemorragia de la piel. Tenemos las petequias, las equimosis, los hematomas, hemartrosis o sangrados mucosos. Primero las petequias, que si ustedes mencionan este tipo, cuáles son los tipos de hemorragia, tienen que mencionar qué es cada uno. Tenemos las petequias, que son sangre que se coloca debajo de la piel, que miden hasta 3 milímetros de diámetro. Tenemos la equimosis, que son mayores a 3 milímetros de diámetro. Son exclusivos de la dermis, que no se palpan. Los hematomas son igual mayores a 3 milímetros de diámetro, pero la diferencia con la equimosis es que estas son palpables. Estas no son palpables. Y tampoco están en la dermis. En la hermatrosis es cuando hay un sangrado en una cavidad sinovial. Luego tenemos los sangrados mucosos, pueden ser petequiales de mayor tamaño, incluso generan ampollas hemorrágicas. No sé si también valdrá decirlo esto, la verdad es que no me ha tocado y tampoco he escuchado a alguien que le toque. Pero hay algunos tipos de hemorragia que también ha mencionado, como la epistaxis, que es el sangrado nasal. Falta aquí las púrpuras también, que son como puntitos, son las de cabeza de alfiler. Son iguales, similares a las petequias, pero son un poquito más como su nombre lo dice, un poco más púrpura, más que roja. Todas las que tengan el suro se la pueden mencionar. Mientras mencionen algo que esté en el libro y no sacado de internet, es mucho más fácil refutar y decir, lo vi en el suro y en el suro dice esto, así que siempre vas a enseñar algún libro. Otra pregunta que hace es los tipos de respiraciones, que aquí es una pregunta bastante general, digo yo, porque tenemos respiraciones tanto patológicas como las normales. Las normales o no patológicas tenemos la costa abdominal, que es típica de los hombres, tenemos la costa superior, típica de las mujeres, y la abdominal los niños. A esto se refiere que los niños, al momento de respirar, van a mover bastante el abdomen. En cambio, los hombres mayores adultos, ellos respiran con el pecho y luego con el abdomen. En el caso de las mujeres, mayormente respiran con el pecho, con la parte de donde están las costillas, pero se llama costa superior. Les puedo preguntar cuáles son los tipos de respiraciones patológicas. Aquí tenemos la de Cheyne-Stokes, la de Biot y la de Kussmaul. Hay otros tipos de respiraciones que también están en el suro, como la alternante, la pirosa, la en escalera y no sé qué otras cosas más. La paradójica, pero las que más le interesa al autor son las de Cheyne-Stokes, la de Biot y la de Kussmaul, que él les puede preguntar qué es la respiración de Cheyne-Stokes, qué es la de Biot y qué es la de Kussmaul. Puede ser las tres juntas como puede ser una sola, porque he visto que hay algunas que simplemente solo preguntan una sola. Ella le dicen ahí de qué tratan, le dicen son Cheyne-Stokes, que es una serie de respiraciones con profundidad creciente y luego decreciente en una fase de apnea, con un periodo variable de 10 a 30 segundos, pero es como un ciclo. La de Biot, que alternan a apneas de duración variable con ciclo de respiraciones de igual o distinta profundidad. La de Kussmaul, que es una respiración más amplia, es más profunda, es ruidosa, hay una respiración corta y quejumbrosa. Y otra cosa que les puede preguntar de las respiraciones son las causas de estas respiraciones anormales. La de Cheyne-Stokes le puede preguntar tres, porque solamente en el suro dice tres de la Biot y de Kussmaul, pero hay muchas más causas de la Cheyne-Stokes. Primero tenemos la insuficiencia cardíaca estable, algunos trastornos neurológicos, la aterosclerosis, meningitis, encefalitis, hemorragia, traumatismo y tumores del sistema nervioso central. La respiración de Biot tenemos la meningitis, el hematoma extradural y la hemorragia. En la acidótica de Kussmaul, como su nombre lo dice, la vamos a ver en la acidosis metabólica, diabética y en la acidosis urémica.
Bueno, como tal, como les dije, apréndanse qué es cada respiración, cuáles son estos tipos de respiraciones que existen, y en el sur dicen un poquito más. Y aprendan las causas de cada respiración, porque eso sí o sí pregunta, o puede que les toque. Otra pregunta muy típica que siempre pregunta cada año, y esta sí pregunta porque esta sí la he escuchado, son los tipos de lesiones primarias y secundarias, que sí deben decirlas todas. En las primarias están la mácula, pápula, placa, vegetación, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, pústula, escama y queratosis. En la secundaria tenemos escama, costra, escara, fisura o grieta, pérdida de sustancia úlcera, atrofia, esclerosis, liquenificación o cicatriz. Y puede que les pregunte las causas o en qué enfermedades vemos estos tipos de lesiones primarias y secundarias. Que bueno decir de todas, la verdad es que está muy complicado, así que no creo que sí le pregunte de todas. Yo creo que le va a preguntar tal vez, no sé, algunas enfermedades que tengan úlceras. Y ahí le van diciendo leishmaniasis o qué otras cosas más ven. Si no me equivoco, eso lo ha dicho en clase. Otra cosa que le gusta mucho preguntar son las facies. Pero aquí él les puede preguntar cuáles son las facies, pero también les pregunta que le describan qué es cada fascia. O tal vez le pregunte que le presente toda la fascia y le diga, no sé, descríbame la fascia mitral, no sé. Y ustedes le dicen palidez general, senosis peribucal y eritrosis malar. Y no sé si preguntará eso, no he visto ninguna pregunta en sí, de en qué enfermedades lo vemos. En algunos su nombre mismo lo dice. Por ejemplo, miren la fase anémica que se da en las personas con anemia, que es la palidez básicamente en las mucosas y en la piel. La fase en ala de mariposa que se da en lupus eritematoso sistémica, eso es típico de ahí. Tenemos la fase cianótica que tiene muchísimas causas, no una en específico, son varias. La fase mitral que se da en la estenosis mitral. La fase ictérica con enfermedades del hígado o hepatopatías. La fase hipotiroidea en el hipotiroidismo, la hipertiroidea en el hipertiroidismo, la cushingnoidea en enfermedad o síndrome de Cushing, no me acuerdo la diferencia. La acromegálica que se da en la acromegalia, la parkinsoniana en el Parkinson, la miastenia, o la miasténica, perdón, en la miastenia gravis, la caquésica que se da en personas que en sí están muy delgadas, muy adelgazado demasiado y se han perdido bastante grasa de su cuerpo por alguna enfermedad. Hay pacientes que por tuberculosis pueden tener una fase caquésica. La fase depresiva, una persona que está deprimida. La edematosa en alguna que tenga un edema. Y la mongólica, que mmm, son las personas que, si no me equivoco, son las que tienen síndrome de Down. Sí, y son ellos. Hay otros tipos de fase que no lo menciono aquí, como la adenoidea, que se da en los niños que tienen inflamación de las adenoides, que se encuentran en la nasofaringe, y al momento de no poder respirar con la nariz como normalmente lo hacemos, respiran por la boca y eso le da la característica de la fase adenoidea. La pueden buscar igual. Bueno, si les pregunta cuáles son los tipos de fase, le pueden mencionar todas, y si les dice que describan alguna, la describen. Si algo que me olvidé mencionar es que durante cada pregunta que les haga, tienen que responder así rápido. No pueden tardar ni más de 5 segundos porque si no la pasa a la siguiente pregunta. Así que todo lo que les pregunte, díganlo rápido, y si pueden explayarse, háganlo, pero mayormente les gusta que le digan las respuestas rápido. Así que por eso dudo que les pregunte exactamente la que le describan cada fase, sino que yo creo que les pregunta cuáles son las fases. También en la marcha, yo creo que va a ser lo mismo, que le digan cuáles son los tipos de marcha que ustedes conocen, la marcha en estrella, este page, la cerebelosa, la táxica.
Y ya si les pide, les pregunta que describa alguna, pues la tienen que describir tal cual como dice. Y puede que les diga que ustedes actúen como esa marcha. Y ahí también pueden hacerlo, tal cual como lo hicieron en su video, igualito así. En la otra pregunta que tenemos es segmentación pulmonar, que esto también ya lo ha dicho en clase, seguramente también con el peluche les ha preguntado. Mayormente suele hacer eso. Tienen que describir cada segmento que se encuentra en el pulmón derecho y en el izquierdo. Y ahí lo hacen como saben nomás en anatomía. En el lóbulo superior se encuentra la apical, la anterior, la posterior del derecho. En el izquierdo está la apical, la anterior, posterior, lingular superior, lingular inferior. El lóbulo medio, que solamente lo tiene el derecho, está la lateral y medial. Y en el lóbulo inferior, tanto el derecho como el izquierdo, está la apical, medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y así nomás se lo dicen. Explicado por lóbulo y por pulmón, si es derecho o izquierdo. Otra pregunta típica, que esto sí es solo una pregunta. Cuando les toque examen físico de algunas enfermedades como neumonía, asma, derrame pleural o neumotórax, les va a tocar de todas estas enfermedades y les va a agregar otras más. A mí me tocó esto, en el primer examen me tocó esto, examen físico, neumonía, asma, derrame pleural, neumotórax y tuberculosis, me agregó. Y teníamos que describir la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y aparte de eso, quería que escribamos la clínica de cada uno. Entonces, era escrito, sí. Así que les daba algo de 5 minutos, o nos dio algo de 5 minutos para escribir todito. Ya. Primero tenían que describir cómo era la clínica, pero algo así rápido, por así decirlo. Porque solamente les da 5 minutos, así que tienen que ser muy precisos y directos al momento de escribir. Aquí en la inspección, la única que podemos ver un poquito de diferencia, por así decirlo, es en el derrame pleural masivo, que parte del lado afectado puede que se encuentre un poquito abombado, a diferencia del lado que no está afectado. En el neumotórax igual sería lo mismo. No sé qué querrán decir estas líneas, pero lo puse porque fue lo único que pillé. En el neumotórax, como básicamente es la presencia de aire dentro de la cavidad torácica, igual va a dar esa sensación de que parte del lado afectado se va a ver más grande que el otro lado. No sería al revés, la parte del neumotórax, el que está afectado, es la más pequeña, mientras que el otro está. Sí es. Que se equivocaron en inspección. En inspección solamente vamos a verificar lo que se ve, respondiendo a la pregunta del compañero, que dice qué significa disminuido. Aquí yo creo que se refieren a la movilidad y a la expansibilidad, pero eso es en palpación en el paciente. En la inspección podemos ver la tráquea desviada. En algunos casos, cuando lleva bastante tiempo, o al menos más de algunas horas, que el paciente tuvo su neumotórax, vamos a ver la tráquea desviada hacia el lado, hacia cualquier lado que esté afectado. El derrame pleural solamente vamos a ver, como le dije, el abombamiento. En el asma podemos ver al paciente con una respiración taquipneica o que no puede respirar. En algunos casos podríamos llegar a ver cianótico, pero no es en todos, solo es en los más graves. En la neumonía como tal no hay algo en específico en la inspección. Ya en la palpación ahora sí vamos a ver diferencia. En la palpación, en la expansibilidad, en el lado afectado que se encuentre de la neumonía va a estar disminuido, que yo creo que sí debe ser esto de aquí. Bueno, puede estar normal o puede estar disminuido la expansibilidad.
como dice aquí. En el asma también puede estar normal o puede estar disminuido. En el derrame pleural puede que esté disminuido en el lado afectado o puede que esté abolido, dependiendo de qué tan grande es la lesión en sí del derrame pleural. Hay algunos pacientes que me ha tocado ver que teniendo un derrame más o menos moderado, su movilidad o expansibilidad torácica está totalmente abolida, no se mueve ni siquiera un poquito. En el neumotórax igual va a estar disminuida. Hablando de las vibraciones vocales, en la neumonía lo vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas, en el asma disminuidas, en el derrame pleural va a estar abolidas, como es presencia de líquido, las vibraciones de la voz no van a pasar a través de la caja torácica, entonces se van a encontrar totalmente abolidas. En el neumotórax también se encuentran disminuidas. En la percusión, en la neumonía vamos a encontrar matidez. Y esto siempre recuérdenlo, porque se va a diferenciar con el derrame pleural solamente por las vibraciones vocales. Aquí están aumentadas en la neumonía, mientras que el derrame están abolidas. ¿Por qué escuchamos matidez en el lado de la lesión? Por si acaso no es en todo el pulmón. Se escucha matidez por el simple hecho de que al haber una neumonía tenemos una condensación en los pulmones y esa condensación se debe a que hay presencia de líquido o moco o pus dentro de los alvéolos. Y si hay líquido dentro de los alvéolos, pues se va a escuchar mate. Por esa razón es que escuchamos matidez donde esté el lugar de la condensación. Lo mismo va para el derrame pleural. En la auscultación vamos a auscultar en neumonía los estertores crepitantes húmedos. En el asma, sibilancias, siempre sí o sí hay sibilancias. En el derrame pleural va a estar el memulio vesicular totalmente abolido, no se va a escuchar nada, es silencio. En el neumotórax vamos a encontrar el memulio vesicular abolido también, como está lleno de aire, no hay pulmón, técnicamente al momento de respirar no se escucha nada, así que va a estar totalmente abolido. Tengo otra imagen que ya la había pasado hace tiempo atrás, pero la voy a volver a pasar a los grupos. Ahí hay más enfermedades para que la vayan memorizando, pero las que más preguntan son estas cuatro y la de tuberculosis. Que la de tuberculosis se parece bastante a la de neumonía. Se lo voy a pasar, luego lo voy a buscar. Ahora, hay otra cosa que pregunta y es ¿qué se ve en la radiografía de un pulmón con asma? Vamos a ver signos de atrapamientos aéreos. Hay un descenso de los hemidiafragmas, estos son los hemidiafragmas. Se van a encontrar más descendidos de lo normal. Va a haber una horizontalización de las costillas. Las costillas normalmente pues tienen un arco así o un arco de esta forma. Pero en el caso de en plena crisis de asma, o un paciente que está teniendo una crisis de asma, va a tener las costillas más horizontalizadas. Y también tenemos ensanchamientos de los espacios intercostales. Aquí igual se puede ver un poquito. Esto es lo que yo logré pillar en internet, no hay mucho la verdad de asma. Creo que lo pillé en un libro, no me acuerdo bien, hace tiempo. Ya. Si les preguntan, serían estos lo que también encontré en un libro porque no en todos lados están. Signos de atrapamientos aéreos, descensos de los hemidiafragma, horizontalización de la costilla y ensanchamiento de los espacios intercostales. Otra cosa que también he escuchado que dicen es que hay hiperinsuflación de los pulmones. La hiperinsuflación quiere decir que al momento de inspirar, pues el paciente va a estar como más inspirado de lo que normalmente puede inspirar. O sea, se va a encontrar un pulmón bastante alargado de esta parte. De aquí hasta acá va a estar bastante alargado. Eso se refiere con hiperinsuflación. Luego, otra cosa que puede preguntar es el CURP 65, que esta es una escala que se usa en neumonía
para determinar la gravedad de la neumonía. Y ahí podemos ver si vamos a decidir si el paciente requiere un tratamiento en casa o requiere una internación hospitalaria. Tenemos primero la C, que es la confusión. Si el paciente está confundido, le agregamos un punto. Tenemos la U de uremia, mayor a 19 miligramos por decilitro, sumamos otro punto. La R de respiraciones, mayor a 30 respiraciones por minuto, que es una taquipnea, sumamos otro punto. La B de blood pressure, que significa presión arterial, que está menor a 90-60, tenemos otro punto. Y la edad de 65 años. Si el paciente es mayor o igual a 65 años, le sumamos otro punto. Y esos puntajes, lo que tenemos positivos, vamos a sumarlo. Y si tenemos de 0 a 1, entonces podemos hacer un manejo ambulatorio. Si tenemos de 2 a 3, podemos hacer un manejo intrahospitalario. Y si tenemos de 4 a 5 puntos, vamos a trasladarlo a los cuidados intensivos, UCI, que es unidad de cuidados intensivos. Bueno, eso, si le pregunta qué es el CUR 65, le dicen que es para decidir si el paciente requiere tratamiento ambulatorio, hospitalario o intrahospitalario, perdón, o una internación hospitalaria. Y le dicen qué significa cada uno, la CURB y 65. Otra cosa que he visto en las P es en el tromboembolismo pulmonar, puede que les pregunte cuál es la triada de Virchow. Y la triada de Virchow es la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y la éstasis de la sangre o turbulencia de la sangre. Y otra cosa que también he visto que pregunta, que incluso lo vi en una de las prácticas que pasamos, creo que fue con lo de tercera semana o primera semana, no me acuerdo, el signo de Hollow, el signo de Homan y el signo de Lowenberg, que puede que les pregunte cuáles son esos signos. Y esto sí se los ha visto porque incluso el autor los explica en clases, así que deberían saberlo. El signo de Hollow, que es cuando se aprietan los gemelos y produce dolor al momento de apretarlo, y eso nos indica una trombosis venosa profunda. Tenemos el signo de Homan, que vamos a hacer una flexión del pie sobre la pierna y esa flexión va a provocar el dolor en los gemelos. Y el signo de Lowenberg, que ahí vamos a comprimir los gemelos con el tensiómetro y también va a provocar dolor. Recuerden, esto es para trombosis venosa profunda. Y la triada de Virchow, sí o sí. Otra cosa que le gusta preguntar son causas de taquisfigmia, por ejemplo. Esto está en el Argente Álvarez. Las causas son infusiones, cigarrillos. Esto puede ser separado, 1 o 2, porque sean 10. Porque al menos en las P dicen, casi la mayoría cuando trata de cosas así, dice 10 causas de taquifigmia o 10 causas de bradifigmia y cosas así. Así que son 10, aquí son 10. Infusiones, cigarrillo, fármaco, fiebre, simpaticotonía, ejercicio, hipertiroidismo, miocarditis, taquicardias paroxísticas supraventriculares y ventriculares, aleteo y fibrilación auricular. Me olvidé de preguntar. ¿Saben qué es taquisfigmia? Bueno, taquisfigmia es el aumento del pulso. Solamente eso, aumento del pulso, cuando las pulsaciones están elevadas. Las pulsaciones que nosotros palpamos en la arteria radial o en las carótidas, eso es taquifigmia, cuando están elevadas. Y lo contrario sería bradifigmia, que es cuando están lentas. Que eso no sé si pregunta, pero lo vi igual en la P que acabo de encontrar hace ratito. Que también lo pueden buscar en el Argente Álvarez. Si no me equivoco, está en el apartado de cardiología. Otra cosa que pregunta son las causas de hemoptisis. Tenemos bastantes. En el sur lo dice, esto lo saqué del SUROS, por si acaso. Tenemos los tumores benignos o malignos del pulmón, bronquiectasia, tuberculosis, quiste hidatídico, procesos necrotizantes del pulmón, procesos inflamatorios pulmonares extensos. No especificaba exactamente qué, solamente decía así.
Estados congestivos del parénquima pulmonar como la estenosis mitral, edema agudo del pulmón, que también es un proceso congestivo del pulmón. Tenemos la embolia pulmonar, síndrome de Guillain-Barré y hemoptisis neurovegetativas, tal cual así lo dice el SUROS. Lo mencionan. Y si le dice que no, ustedes van con sus SUROS y le dice, doctor, eso dice en el SUROS. Y listo. Tenemos causas de edema también. Edema unilateral y edema bilateral, que esto también le gusta mucho preguntar. Si no me equivoco, lo preguntaba bastante en práctica. En teoría también cuando la sabe Peluchito. En las causas de edema unilateral tenemos trombosis venosa profunda, que es la más común, el traumático, inflamatorio, linfedema, vasculitis, distrofia simétrica refleja. En el edema bilateral tenemos de origen cardíaco, de origen hepático, insuficiencia venosa crónica, de origen renal, desnutrición o pérdidas de proteína, angioneurótico y cíclico. El linfedema se debe a cuando se extravasa la linfa de los vasos linfáticos. Ahí sucede el linfedema y puede ser unilateral porque solamente puede afectar un lado de la pierna, no los dos, como es el bilateral. Los más comunes son el cardíaco, hepático, renal, son los que mayormente se deben los edemas bilaterales. Otra cosa que pregunta son las 4T del mediastino en radiografía del tórax. Esto igual lo menciona cuando habla de cáncer de pulmón y le toca hablar de radiografía. Ustedes solamente dicen tiroides, timo, teratoma y terrible linfoma. Son esos cuatro. Son cuatro: tiroides, timo, teratoma y terrible linfoma. Nada más. Son, bueno, tenemos diferentes. Debe ser lo que vemos con una masa en el tipo de tórax. Y tenemos diferentes tipos de tórax. Tenemos el tórax en tonel, que también se llama tórax en barril o tórax enfisемatoso. Tenemos el tórax sifótico o sifoescoliótico, que la sifosis es cuando hay una acentuación mayor a las curvaturas normales de la columna. En una proyección lateral, vamos a verlo así como lo ven aquí, como con una joroba. Y en el sifo escoliótico ya estamos abarcando también la escoliosis, que es la curvatura anormal de la columna. El infundibuliforme, que le llaman así al pectus excavatum, cuando parte del pecho se encuentra como estaba en la zona del esternón. Tenemos el tórax en carina o cariniforme o pico de pájaro, creo que era, no me acuerdo, tiene varios nombres. Que creo que eso también pregunta cuáles son los nombres que tiene el tórax cariniforme. El tórax en carina, en quilla, creo que le dicen, y otros más que no me acuerdo de dónde lo sacó el doctor, no sé, pero sé que lo mencioné en clase. Eso también lo dice el SUROS. Tenemos el tórax infantil, el esténico normal, el hiposténico, que es más ancho que es, en la parte lateral es más ancho de lo que es anteroposterior. El hiperesténico, que es más como redondito, o sea, en las partes tanto anteroposterior como laterales tienen una similitud de tamaño, por así decirlo. Tenemos el enfisematoso, que es bastante grande, que es el tórax en barril o en tonel. Tenemos aplanamiento debido a fibrosis pleuropulmonar, se ve así. El pectus excavatum, el que le mencioné, que está excavado en esta zona, y el pectus carinatum, en el que está sobresalido igual en la zona del esternón. Aquí está, tórax en quilla, le dicen. Al pectus excavatum también le llaman al tórax acanalado.
Tenemos diferentes tipos de disnea, que también es diferentes preguntas sobre disnea que hay. Son la diferencia entre la disnea cardíaca, respiratoria, cuáles son esos tipos de disnea, los grados de disnea, que también tiene que memorizárselo. La diferencia entre una disnea cardíaca y la respiratoria es que la cardíaca se produce mayormente en decúbito, cuando el paciente está echado. A eso le llamamos ortopnea, que es la disnea en decúbito supino o decúbito dorsal. La trepopnea, que es otro tipo de disnea. Tenemos la disnea de decúbito lateral. Cuando el paciente se echa de lado, empieza a sentir una sensación de falta de aire. Tenemos la platipnea, que es la disnea al estar de pie o sentado y que se alivia cuando se echa el paciente, que es contrario a la ortopnea. Y tenemos también la disnea paroxística nocturna, que es una disnea que despierta al paciente en la madrugada y tiene que sentarse o ponerse de pie para aliviar su disnea. Si les pregunta cuáles son los tipos de disnea, le pueden hablar de la ortopnea, trepopnea, platipnea, disnea paroxística nocturna. Y si en caso no le gusta esa pregunta, le van y le dicen los grados de disnea. Pero yo creo que si preguntan si grados de disnea, pues va a decir eso, ¿no? ¿Cuáles son los grados de disnea? Y ahí ya se pueden explayar. Está más adelante la diapositiva de disnea, así que yo lo voy a volver a mencionar. Ahora, esto he visto que también preguntan de primer parcial, pero yo digo que esto es más de segundo parcial, pero por si acaso igual lo pongo. Los 10 pasos para la toma de presión lo mencionado en clases y de hecho me falta uno a mí. Son 9 los que están aquí, pero el último no me acuerdo, no lo he pillado en mis apuntes. Tenemos el no haber tomado café fumado en 30 minutos, o sea, los 30 minutos antes de medirse la presión, no tuvo que haber tomado café y tampoco fumado algún cigarrillo. En caso de que el paciente llegue un poco agitado o caminando muy rápido, pues hay que esperar al menos unos 5 minutos para que el paciente esté sentado, tiene que estar descansado y apoyar los pies en el suelo, que la espalda también esté apoyada en la silla. El brazo debe estar a la altura del corazón. El paciente debe estar tranquilo con la vejiga vacía. El brazalete se debe colocar en el brazo desnudo. En caso de que tenga alguna chompa, se le tiene que pedir que se la saque. No se debe arremangarlo porque eso puede alterar la presión arterial. Se debe ocultar por encima del codo a 3 traveses del dedo. Igual el brazalete se debe colocar a 3 traveses del dedo, más o menos. Se debe palpar el pulso braquial primero antes de colocar el brazalete para saber dónde colocar el estetoscopio. Ahora, algo extra es que la gente dice que el estetoscopio se debe colocar afuera del brazalete. Hay algunos que le enseñan que se debe medir colocando el estetoscopio dentro del brazalete, pero el argente dice que se debe colocar afuera para que tengan un donde agarrarse, pues si les pregunta eso. Otra cosa que pregunta son los valores de la gasometría arterial, que esto puede ser un poco sencillo si pasaron bioquímica con Marta, es algo que se ve con ella bastante. Creo que también con la doctora Hidalgo. El pH normal está entre 735 a 745. La presión de oxígeno de 80 a 100 mililitros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 mililitros de mercurio. La fracción inspirada de oxígeno, esto de aquí FIO2 de la fracción inspirada de oxígeno es normalmente hasta 20%, 21%. La saturación de oxígeno de 95 a 100%. Y el bicarbonato de 22 a 26 mil equivalentes litros. Eso lo deben saber por si les pregunta cuáles son los valores normales. También otros valores normales que les gusta preguntar son presión arterial, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura y extra que le puse, alteraciones de ritmo urinario, por si acaso. En la presión arterial
Tenemos la hipertensión mayor a 140/90, la normotensión de 120/80, hipotensión menor a 90/60. Aquí me olvidé colocar eso, menor a 90/60. La respiración tenemos la taquipnea, que es mayor a 24 respiraciones por minuto, la eupnea, que es la respiración normal, de 2 a 24 respiraciones por minuto, la bradipnea, menor a 12 respiraciones por minuto, esto los activa la gente, si no me equivoco. La frecuencia cardíaca, tenemos la taquicardia mayor a 100, normal 60/100, bradicardia menor a 60. La temperatura, esto lo saqué del SUROS. La hipotermia tenemos menor a 35 grados centígrados, distermia mayor a 38, febrícula mayor de 37 a 38 grados centígrados, la fiebre de 38 a 41 y la hipertermia mayor a 41. Falta algo. Así lo valores normal de la temperatura, que es de 36.2 a 37.5 si no me equivoco. Sí. Tenemos las alteraciones del ritmo urinario, la oliguria, que es la diuresis menor a 400 mililitros diarios, la anuria, cuando es menor a 100 mililitros diarios, y la poliuria, que es mayor a 3.000 mililitros diarios. Hablando de presión arterial, también pregunta del séptimo consenso de la presión arterial, los valores, que se los voy a mandar directamente al grupo porque me acabo de acordar y no lo puse. Se lo voy a mandar, pero lo tengo ahí guardado. Tenemos también la escala de coma de Glasgow, que es otra cosa que le gusta mucho preguntar. Y esta es la más sencilla que pillé porque solamente nos acordamos por una palabra cada uno. En la apertura ocular lo valoramos por 4 puntos, siendo el mayor 4 y el menor ninguno, el 1. En el valor de 4 tenemos la apertura espontánea. Tras que están ahí, ellos pueden abrir normalmente los ojos. Hay otro que al momento que ustedes le dicen que abran los ojos, recién responde y abre sus párpados. Tenemos otros que al momento de producirles dolor recién abren los ojos, que esos son de 2 puntos, y cuando no hay ninguna reacción, 1 directamente. En la respuesta verbal lo medimos sobre 5, donde al momento de hablar al paciente y se encuentra orientado, tenemos 5 puntos. Cuando está medio confundido son 4 puntos. Cuando tiene una respuesta con palabras inapropiadas a lo que uno le está hablando, tenemos 3 puntos. Tenemos aquellos que solamente producen sonidos o quejidos, son 2 puntos. Y cuando no hay ninguna respuesta o es nulo, 1 punto. Y en las respuestas motoras se valora sobre 6 puntos. En la mayor que el paciente obedece las órdenes, ustedes le dicen levante los brazos o muévase de tal forma y lo hacen, obedece, son 6 puntos. Localiza, se refiere a que ustedes le van a producir algún tipo de dolor y el paciente va a localizar el dolor, entonces tenemos 5 puntos. En la retirada, al momento de provocarle dolor, va a retirar esa parte donde siente dolor, ahí tenemos 4 puntos. En la flexión, al momento de igual producirle dolor, el paciente va a flexionar todo lo que son los miembros superiores e inferiores. Esos son 3 puntos. En la extensión va a ser lo contrario, va a reaccionar de manera extendiendo todas sus extremidades, son 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, pues nula. Obviamente, pues se mide cada uno en un parámetro diferente, el ocular, verbal y motriz, y todo eso lo vamos a sumar y el valor total es 15 puntos. Y ahí decimos qué tipo de... ¿Qué tan grave es el paciente? La escoma de Glasgow.
cuál es la escala de coma de Glasgow y que se la digan. Luego otra cosa que también pregunta son los tipos de esputos, que eso también está en Suros. Tenemos un esputo ceroso, que es el tipo de que parece una clara de huevo, es transparente. Tenemos el salmonado, que es un colorcito como de salmón, entre rosado, anaranjado por ahí. El espumoso, aquí están las... Estas no son características, más bien son en qué enfermedades se ve este esputo. Pero sí, el espumoso se ve un edema alveolar incipiente, el mucoso, que es incoloro, transparente, que se ve en la sinusitis, bronquitis, en el asma bronquial. El muco purulento o purulento, que es uno amarillo verdoso que se ve en las neumonías o alguna enfermedad bacteriana. El perlado que se ve en asma, el perlado es como brillante, como burbujita, así se ve en el asma. El numular, que lo vemos en la tuberculosis, bronquiectasia, neoplasias infectadas, el hemoptoico, bronquitis aguda, bronquiectasia, cáncer de pulmón, tromboembolismo pulmonar. El herrumbroso en neumonía, que es un pus con sangre, ese es el herrumbroso. El achocolatado que se ve en el absceso mediano cuando tiene membranas en hidatidosis, con granos micóticos en actinomicosis y con cuerpos extraños en pacientes previamente aspirados o provenientes de fístulas esófago bronquiales. Si tiene algún cuerpo extraño, mayormente viene del esófago o del estómago. También pregunta sobre la espirometría, que no puse, pero en la nueva que acabo de pillar hace rato, pregunta cuáles son los volúmenes y capacidades pulmonares, así que eso estudienlo. Y cuánto vale cada volumen y cada capacidad pulmonar. En la espirometría les va a preguntar sobre los patrones obstructivos y los restrictivos. El volumen de Tiefenau, que es esta relación FEP1 y FBC, si está menor a 70%, perdón, casi me quedo sin voz. Y si está menor a 70%, nos quiere decir que es un patrón obstructivo. Y para saber si se trata de un EPOC o el asma, vamos a hacer la prueba del broncodilatador, que esta consiste en que después de haberle hecho la primera espirometría y viendo que tiene un patrón obstructivo, le vamos a colocar un broncodilatador, esperamos que haga efecto y le volvemos a hacer otra espirometría. Y en caso de que el BEF1 mejora más a 12% o más de 200 ml, quiere decir que es positiva. Y eso nos indica que es asma lo que tiene el paciente. Y en caso de que no mejore, entonces es EPOC. Así de simple. ¿Y cuáles son las enfermedades obstructivas crónicas? El EPOC. Son la enfisema, bronquiectasia, por si les preguntan. Ya, en caso de que el restrictivo, pero severo, moderado, ¿qué no? Ah, en, eh, en el BEF1, volumen de volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Aquí vamos a ver los diferentes grados. Tenemos leve, moderado, severo y muy severo. Cuando el BEF1 está mayor a 80, tenemos leve. Si está moderado está entre 50 y 79%, severo de 30 a 49% y muy severo menor a 30 o menor a 50%. Lo que más le gusta al doctor preguntar es la prueba del broncodilatador, en qué consiste y cómo se sabe que es positiva. BEF1 mejora mayor a 12%, mayor a 200 mililitros. Otra cosa que pregunta es el edema, pero ¿cuáles son los grados de edema? Y hay dos, este de aquí que está en el argente y este de aquí que es el que el doctor maneja.
el grado 1, que el edema llega solo hasta el tobillo y menor a 15% en sí de edema, por así decirlo. El grado 2, que llega hasta el tercio medio de la pierna y está entre un 15-30% de líquido. El grado 3, que llega hasta la rodilla, un 40-30%. Y el grado 4 ya es la anasarca. La anasarca es cuando hay un edema ya generalizado en todo el cuerpo, desde la cara hasta los pies. Y ya es un porcentaje de líquido mayor al 40%. En la otra clasificación que tenemos, el grado 1, es cuando... primero, esta clasificación se usa cuando hacemos el signo de Godet. Al paciente con edema le vamos a palpar, a meter el dedo y ahí vamos a observar qué tan rápido vuelve a la normalidad y qué tan profundo fue la depresión. En el grado 1 tenemos la leve depresión visible del contorno y desaparición casi instantánea, o sea, al ratito desaparece. En el grado 2 se deprime hasta 4 milímetros y desaparece en 15 segundos. En el grado 3 la depresión es hasta 6 milímetros y se recupera en un minuto. Y en el grado 4 es bien profunda, hasta 1 centímetro, ella tarda como de 2 a 5 minutos en volver a la normalidad. En los criterios de Light, también preguntan cuáles son los criterios de Light, que es una relación que se le hace para saber si es exudado o trasudado el líquido que sacamos de algún derrame pleural, por así decirlo. Vamos primero viendo las LDH pleural, el lactato deshidrogenasa. Si es un exudado va a estar mayor a 200 unidades internacionales por litro y si es un trasudado va a estar menor a 200. En la relación LDH pleural y LDH suero, en el exudado va a estar mayor a 0,6 y el trasudado menor a 0,6. En las proteínas pleurales y proteínas suero, en el exudado va a estar mayor a 0,5 y el trasudado menor a 0,5. Lo pueden recordar así: 200, 0,6 y 0,5. En el exudado va a estar todo mayor, mientras que el trasudado va a estar todo menor. El exudado es cuando la extravasación que se hace o que sucede está con proteínas. El trasudado no tiene proteínas. Esa es la diferencia entre los dos. Así que recordando la definición básica de qué es un exudado y un trasudado, podemos como que recordar un poquito que todas estas relaciones van a estar mayores, más que todo la de las proteínas, porque como saben el exudado pues contiene proteína, el trasudado no contiene proteína. Si hablamos de las causas, los trasudados son más que todo por desequilibrio de presiones como la insuficiencia cardíaca, y los exudados ya son más procesos inflamatorios o infecciones como la neumonía o el cáncer. Esta tablita de aquí es la clasificación de shock hipovolémico. Tenemos 4 grados de shock hipovolémico y cada uno tiene una característica diferente. La pérdida de sangre en la 1 es menor a 750 ml, un 15%, la frecuencia cardíaca va a estar menor a 100, va a estar normal. Todo va a estar normal técnicamente. En la clase 2, ahí ya vemos un poco más de alteración porque ya tenemos una pérdida de 1000 a 1500 ml, de 15-30% de sangre, que ahí ya vemos alteraciones en la frecuencia cardíaca que va a estar mayor a 100. La presión arterial puede estar normal, la frecuencia cardíaca ya va a estar un poco taquipnéico y la diuresis va a estar de 30 a 20 mililitros por hora, ya va a estar más baja. Cuando hay una hipovolemia, pues obviamente que el cuerpo va a tratar de intentar que no se pierda más líquido, así que la diuresis va a bajar mientras vaya pasando más tiempo de los grados de hipovolemia. En la clase 3 hay una pérdida de 1500 a 2000, de 30 a 40%, ya hay más alteraciones, ya se ve la frecuencia cardíaca mayor de 120, la presión arterial baja, la frecuencia respiratoria de 30 a 40 y hay menos diuresis que en la anterior. Y en la clase 4 es cuando ya hay literalmente 2 litros de sangre perdida.
y hay más del 40%, frecuencia cardíaca mayor a 140, presión arterial baja, frecuencia respiratoria mayor a 40 y la diuresis ya bastante se ve. 1 a 5 ml por hora. Sí. Ahora sí, hablamos de disnea, ¿no? Tenemos la disnea cardíaca y la disnea respiratoria. Aquí dan las dos. Esta es la respiratoria. Tenemos igual 4 grados. Si el doctor les pregunta cuáles son los tipos de disnea, tenemos pero no tipos de disnea, los grados de disnea, tenemos 4 grados. Los dos de hecho se relacionan bastante, es casi lo mismo. ¿Dónde está? El MRC, según el Medical Research Council, el grado 1 es cuando el paciente tiene disnea al momento de caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera. El grado 2 es cuando camina en un terreno plano a paso normal de otras personas y siente la falta de aire. El grado 3 tiene necesidad de pararse a tomar aire al momento de caminar en un terreno plano a paso normal. Y el grado 4 solamente falta de aire al vestirse o levantarse, o sea, en reposo total. En el NIHA de New York Heart Association es lo mismo. En el grado 1 son disnea de grandes esfuerzos, grado 2 moderados esfuerzos, grado 3 esfuerzos ligeros y grado 4 en reposo físico y mental. Esta es mucho más sencilla de recordar, la NIHA. Y ahora sí, tenemos también otra P que significa ATILEF. A de aparición, T de tipo, I de intensidad, L de localización, I de irradiación, E de evolución y F de fenómenos asociados. Que esta escala, ¿para qué la utilizamos? Pues para poder detallar el dolor de la persona. Vamos a preguntar desde cuándo siente el dolor, o sea, la aparición, el tipo, cómo duele, o sea, cómo es su dolor, que describa su dolor, la intensidad, si es del 1 al 10, qué tanto duele, si es bastante, si es poco, la localización sería dónde se encuentra el dolor, si se irradia a otro lado, cómo ha evolucionado, si ha empeorado o ha mejorado y si hay algo asociado al dolor, alguna otra sintomatología. Y otra que utiliza es la de Alicia, que es básicamente lo mismo. Ahora sí, tenemos 10 tipos de dolor. El cólico, transfixiante, urente, lancinante, pulsátil, opresivo o compresivo, gravativo, telegrante, fulminante y sordo. Y aquí está también la característica de cada dolor, que eso sí, se los voy a pasar de diapositiva para que lo lean. Y cómo se define cada... Esto es más que todo para que se puedan acordar, porque el doctor solamente le va a preguntar cuáles son los tipos de dolor. Y ustedes le dicen los 10 tipos de dolor que existen. Son esos. Aquí está la química sanguínea, los valores normales. Que esto no debería preguntar, pero yo me acuerdo que el año pasado, bueno, el anteaño pasado, a mi año, preguntó a otro grupo, le preguntó sobre la química sanguínea y sus valores normales. Aquí vemos el colesterol, bilirrubina total, directa e indirecta, la transaminasa, la fosfatasa alcalina, la proteína totales y la albúmina. Que esto lo saqué de su diapositiva de él, por si acaso. Otra cosa que le gusta preguntar al doctor es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. La hemoptisis es una sangre roja rutilante, de pH alcalino y proviene de la vía respiratoria. La hematemesis es una sangre rojiza café oscura, un pH más ácido, contiene restos de alimentos y proviene de la vía digestiva. La diferencia es que esta puede venir con algún vómito, mientras que la hemoptisis es más solamente de la vía respiratoria, incluso puede provenir del esófago o incluso de las vías respiratorias superiores, como de la nariz, por una epistaxis tal vez. También puede haber hemoptisis en esos casos. Otra pregunta que vi es ¿qué es el signo de la silueta? Que esto es un signo de radiografía
que lo vamos a ver cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto y estos al momento de estar en contacto se van a borrar. Mayormente se ve con el corazón para identificar en qué parte se encuentra la neumonía. Un ejemplo sería la neumonía del lóbulo inferior va a borrar el contorno del diafragma del lado afectado. Si vemos que borra ese contorno y no se ve el hemidiafragma, entonces podemos decir que la neumonía se encuentra en el lóbulo inferior. En el caso de la relación con el corazón, si se encuentra borrado el contorno del corazón y se ve ahí la condensación, podemos decir que esa neumonía está en el lóbulo medio. Y en el caso de que no se encuentre borrado el contorno del corazón, como esta parte de aquí, sería un signo negativo de silueta y eso nos indicaría que esa condensación está en otro lóbulo, no, que está en el lóbulo inferior, no en el medio. El lóbulo que más se comunica con el corazón es el lóbulo medio. Mayormente eso se refiere al signo de la silueta, que viendo parte de las estructuras anatómicas, cuáles las borra y cuáles no. Ahora, ¿qué laboratorio mandamos al momento de sacar algún líquido de alguna parte del cuerpo? No solamente el líquido pleural, pero como estamos hablando de neumo, vamos a decir líquido pleural. Esto le preguntó a uno creo que los de la tercera semana, miércoles, hace poquito. Mandamos relación ADA-LDH del líquido pleural. Mandamos cultivo para bacterias comunes o cultivo para gérmenes comunes también. Citología para pesquisa de células neoplásicas, citoquímico, cultivo para Mycobacterium tuberculosis y el GeneXpert. Todo esto se manda. Ahora tenemos en el esputo los olores. El olor fétido o cadavérico se ve en el gangrena de pulmón. El olor a queso envejecido lo vemos en las bronquiectasias infectadas, en las vómicas, pleuresías purulentas. El olor a yeso mojado en las bronquiectasias no complicadas y en la compota de ciruelas en quiste y datídico no supurado. Eso es pura memoria. Si les preguntan los olores del esputo, le dicen esto. Que también está en el suros, por si acaso. Otra cosa que también he visto que pregunto son los tipos de fiebre, que también está en la parte final de generalidades del suros. Memorízenselo porque también les puedo preguntar una en específico, porque he visto algunas que simplemente ponen cuál es la característica de la fiebre intermitente, por ejemplo, o la remitente, que esa es la que yo he visto. Así que se la memorizan y lo aprenden. Aquí les puse toditas. También preguntan los tipologías, los biotipos de Sheldon y de Kretschmer. ¿Cuáles son los de Sheldon y cuáles son los de Kretschmer? Mayormente es más para mencionarlo que caracterizarlo, porque como les da muy poquito tiempo, probablemente solamente les pregunto cuáles son los biotipos, pero no les pida detallar qué es cada uno. Por eso, los de Sheldon son los ectomorfos, mesomorfo y endomorfo. Los de Kretschmer son los leptosómicos, atléticos y el pícnico. Este vendría a ser el endomorfo o pícnico. Aquí tenemos el atlético, el mesomorfo y el leptosómico y ectomorfo. Estas cosas pasan en la vida. Lo importante es cómo las superamos. Ya la última página. Que voy a agregarle lo del séptimo consenso. Ya. Hay algunos que me llegaron a preguntar a privado cómo en sí evalúa lo de la práctica. La práctica, así como el teórico, vale 12,5. 2,5 vendría siendo la de radiografía. Y tenemos
el video, que también vale, no me acuerdo cuánto exactamente, creo que era 1,5, y los restantes es el examen con el doctor. Ahora el examen el doctor le puede poner la nota que se merezcan, y si le falta nota pueden usar las actividades extras que tuvieron ustedes, que los evaluó con puntaje. Sé que han tenido algo así del teddy bear, de que donaron juguetes o algo así. Eso también vale puntos, y ustedes tienen que llevar su hoja impresa con todas las pruebas de que han participado, y él les va a colocar los puntos extra. Y así pueden llegar a 12,5 si es que se puede. No es tan complicado, creo que es más memorizar, más que todo es memorizar pura memoria. Pero eso, sé que van a poder. Aprovechenlo porque es el más sencillo. Y yo lo pido. Esta es la última clasificación que hicieron de la ¿cómo se llama? De la hipertensión arterial. Tenemos la normal, que es menor a 120 y menor a 80, la diastólica, la sistólica y diastólica. La perihipertensión, que es de 120 a 139, la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Tenemos la hipertensión arterial estadio 1, que va de 140 a 159 de la sistólica y 90 a 99 de la diastólica. Y luego la hipertensión arterial estadio 2, que está mayor a 160 la sistólica y mayor a 100 la diastólica. Bueno, se lo voy a pasar todo esto. A ver, alguien preguntó algo en el chat. ¿Cuántas preguntas hace el doctor? Hace 3 preguntas. Si, si los bolitos que ustedes van a sacar tienen 3 preguntas dentro, y las que le toque tienen que responderlas rapidito, les da al menos 30 segundos para responder cada pregunta. O sea, él espera hasta 30 segundos. Si en 30 segundos no dicen nada, pasa a la siguiente pregunta y les disminuye puntos. Ahora, hay una que es solamente una sola pregunta que les dije de examen físico. Y les voy a pasar la otra foto que tengo de examen físico, que está más completa. Esa, más que todo, le hace sacar una hoja, y en la hoja tienen que escribir todo lo que les dije, desde la clínica hasta todo lo que es el examen físico, en inspección, palpación, precaución y ocultación. Y para eso, como les dije, les da solo 5 minutos, que a mí me tocó esa. Me dio solamente 5 minutos para escribir todo. Y luego él lo revisaba delante de los demás. Y tienen que colocarle todo, literalmente todo, todo lo que les alcance a escribir. En la clínica, cuando les toque tuberculosis, sí o sí les gusta, les gusta al doctor que pongan, pongan sintomáticos respiratorios. La tos con expectoración mayor a 15 días. Sí o sí le gusta eso. Cuando lo corrigió en mi año, me acuerdo que a varios le faltaba eso, y él decía, aquí le falta que colocarlo de sintomático respiratorio, ¿por qué no pusieron? Y les bajó punto por eso. Y bueno, mayormente eso solo es 3 preguntas nomás. Pero sus preguntas valen harto. Bueno, creo que no me olvido de nada. La radiografía, las historias clínicas. Me estaba viendo. Tienen que presentar historias clínicas al momento de dar su examen. Todo lo que es el CD y las historias clínicas se lo da a su auxiliar. Y su auxiliar es quien les va a poner la nota. Al igual que lo de radiografía, primero pasa con el auxiliar y él le coloca la nota que se merecen de la radiografía. Las historias clínicas tienen que estar en hojas bond, y cada historia clínica debe estar
con su folder amarillo. Y en el folder amarillo tiene que especificar su nombre de ustedes, número de registro, qué cama es. Sí, solo es tres. Y deben llevarla, obviamente, escrita a mano, todo. De parte que dice filiación, nombre, igual eso debe estar escrito a mano. Y el nombre del paciente, no sé, qué se llama María Luisa, digamos. Todo eso tiene que estar a mano. Tiene que escribir un montón. Y en caso de que tenga radiografía el paciente, imprimen la radiografía y lo interpretan abajo, lo que ven en la radiografía. Después los hemogramas o algún laboratorio de importancia que tenga, ustedes lo escriben. Pueden imprimirlo, pero tienen que sí o sí interpretarlo. Y más que todo en las partes que si tienen anemia o si tienen algo anormal, tienen que describirlo ahí. ¿Sí? ¿Quién levantó su mano? Sí, disculpa, ¿Tiene ¿me alguna escucha? pregunta? Sí, escucho. Dijo que la historia clínica en hojas Bond, ¿no? Yo le estoy haciendo en hojas cuadriculadas y ya voy por la cuarta historia ya. Ay. Ya fue nomás. ¿Así se puede Um, presentar igual o sí hay problema con eso? uy, no sé. Sí, aún sí, yo igual hice lo mismo, ya voy por la tercera historia y Sí, la aún hice igual sí, en hoja igual. cuadriculada. Bueno, déjenlo ahí. Igual lo revisa el auxiliar, no el doctor. Así que yo creo que vale. O yo lo voy a hacer valer al menos. Ya, por favor, si solo por esta vez, no sabía la verdad. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. No creo que importe lo de la hoja. Bueno, son las historias clínicas, el video. El video se presenta grupal. O no sé cómo les ha pedido el doctor, no sé si ha cambiado algo, pero siempre lo hemos presentado grupal, o sea, un video por grupo. Y en el CD, en la parte afuera, o sea, en lo que cubre el CD, tienen que escribir los integrantes del grupo para que sepan de quiénes son ese video. Y después nada, solamente así es rápido. Eh, no van a tardar mucho tiempo, la verdad, pero tienen que estar igual antes de las 8:30 para que el doctor los haga pasar. Como ya han visto, el doctor es muy apresurado, muy apurado y quiere hacer las cosas rápido. Así que mejor lleguen lo más temprano posible y tras que llegue el doctor los hace pasar y ahí comienza el examen. Eso sí, hay algunos P que he visto que les va a preguntar que hagan algunas maniobras o examen físico y tienen que describir cómo los van a hacer. Al momento que estén haciendo alguna maniobra, descríbanlo, todo lo que están haciendo, qué tenemos que hacer, qué tenemos que pedirle a la paciente, cómo tenemos que hablar a la paciente y sobre todo no se olviden de usar guantes porque eso también califica. En mi año, cuando me pidió hacer una maniobra, yo no usé guantes y me bajó puntos por eso, así que no se olviden de los guantes. Si van a hacer una maniobra o examen físico, así sea inspección, usen guantes siempre porque eso también califica. El barbijo igual tiene que estar bien puesto. Hay algunos que he visto que les queda grande el barbijo de KN95. Pueden amarrarlo un poquito en la parte de las orejas para que les quede un poco más apretado. El punto es que al momento de respirar el KN se mueva. Eso está bien, es normal. Pero si ustedes respiran y ven que no se mueve el barbijo, entonces está mal puesto. Aparte de que también es malo porque están exponiéndose a la tuberculosis que hay en el hospital, también puede que les evalúe eso mal. ¿Sí? Sí, buenas. Disculpe, cuando habla de las maniobras, ¿serían las que el doctor más explica, no? ¿O algunas otras maniobras? ¿Qué cosa pregunta más o menos? Las maniobras de ACG, rollout, vibraciones vocales, todo lo que es examen físico de neumología. Y estudien también por si acaso las de trombosis venosa profunda, la de Lowenberg, la de, ya me olvidé su nombre, pero esa por si acaso igual.
porque puede que les pregunte. Y si hacen cualquiera de esas maniobras, usar sí o sí el guante. No se olviden de eso. Después no tengo otro consejo. Todo lo demás es sencillo, más o menos. Les va bien, tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Dijo Ausi que faltaba un criterio para la presión arterial, ¿verdad? Había 9 en lo que usted mostró. Sí, faltaba un criterio. Solo tengo 9 anotados en mis apuntes. Si alguno sabe cuál es, lo manda al grupo, no pasa nada. Lo intenté buscar en todos mis apuntes y no lo pillé. Solo encontré eso. Pero el doctor lo dice en clase. Les voy a pasar la diapositiva. Bueno, si no hay Gracias, Ausi. alguna pregunta, entonces doy por terminada la clase. Gracias por escuchar. Gracias, José. Que les vaya bien, éxitos en su examen. Sáquense 12,5 sobre 12,5.